todos, bienvenidos a nuestro devocional. El día de hoy quiero bendecir tu vida por responder al llamado, por haber decidido conectarte. Feliz lunes, feliz comienzo de semana para todos. Quiero esperar a que todos se empiecen a conectar, que todos empiecen a interactuar conmigo el día de hoy. Quiero contarles que tenemos un gran invitado hoy. Es un invitado de nuestra casa en tutoriales, es un invitado muy especial, es docente de tutoriales cristianos, así que quiero que estén muy a la expectativa de lo que Dios va a hablar a través de su boca el día de hoy. Y bueno, ¿qué tal si antes de comenzar nuestro devocional hacemos una pequeña oración? Dios, yo te doy gracias por este día, gracias por permitirnos comenzar esta semana, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias Dios porque tú nos has dado la vida, porque es un privilegio poder estar contigo, papá. Hoy te pido, Dios, que cada una de las personas que decidió reservar este espacio para pasar tiempo contigo, Dios, sea bendecida con la palabra que has puesto en tu Hijo. Dios, te pido que nuestro corazón sea tierra fértil para que la semilla que hoy será sembrada en nuestro corazón crezca abundantemente, Dios. Te doy gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, a todos sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Mike Sánchez, hace parte de nuestra casa, como les comentaba. Él es docente, es profe de canto, es un hombre con un talento gigante, con un corazón hermoso y un hombre y un siervo de Dios. Así que quiero que le demos la bienvenida. Él es Mike Sánchez. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy Mike Sánchez, coordinador académico de tutoriales cristianos y maestro de técnica vocal. Y para mí es un gusto estar con ustedes en este devocional, de verdad que sí, y le pedí al Señor que me guiara y que pusiera palabras o qué tema deberíamos tocar. Y no sé por qué se me vino este tema, pero le pido al Señor que sea un tema toque nuestras vidas, que nos hable y que sea de fundamento para todo lo que hacemos en Cristo. Así que les tengo una pregunta allí donde están y si quieren escribirlo ahí en los comentarios, cuéntame un poco cómo es tu rutina del día a día. Y es que a veces la rutina del día a día puede llevarnos a entender cómo manejamos el tiempo y cómo no. Por ejemplo, mi rutina es despertarme muy temprano en la mañana porque tengo una bebé de 5 meses, así que bueno, es empezar a jugar con ella desde temprano, luego que bañarla, estar pendiente del trabajo y estar pendiente de mi esposa que también está en su trabajo, y luego vamos y nos encontramos a la hora del almuerzo, luego seguimos trabajando hasta tarde noche y nos volvemos a encontrar en la noche para dormir a la bebé y que pase ese día. Y más o menos así son casi todos los días. Dirán, uy, qué hombre tan aburrido. Bueno, a veces tenemos otras reuniones, a veces tengo cosas de la iglesia, pero más o menos esa es la rutina. Cuéntame cómo es tu rutina. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque a veces nuestras vidas están cargadas de muchas cosas y nos quitan o nos ponen velos, ¿verdad? Ahora, imagínense todo esto lo que tenemos que hacer, tareas, estas tareas que algunas nos llevan a unos niveles de estrés muy altos, ¿cierto? Algunos de ustedes tienen que tener actividades como lo son el trabajo, el estudio, ¿cierto? La familia. Y yo me ponía a pensar, ¿y qué tiempo a veces tenemos para Dios, no? Y ahora tras del hecho orar, tras del hecho leer la palabra, ir a la iglesia. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tiempo nos queda para servir al Señor, cierto? Y tras del hecho tener en cuenta eso, que tengo un tiempo para servir al Señor, pero nos toca también pensar en las otras actividades. Bueno, a veces yo creo que se nos presenta el momento en el que decimos no puedo servirle, ¿cierto? No puedo servir al Señor porque no tengo tiempo, porque mi trabajo no me lo permite, porque mis actividades diarias no me lo permiten. Pero yo hoy quiero hablar un poco, y creo que este es el desafío de este devocional, y es ¿a qué nos está invitando Dios en este tiempo? Y es que el servir se nos vuelve difícil cuando tenemos tanto que hacer en el día a día. De hecho, algo que pasó con nosotros, con mi esposa y yo, fue que
nosotros teníamos como una rutina y antes yo trabajaba en un laboratorio, mi esposa pues es médico, epidemióloga y pues nos la pasábamos trabajando, salíamos súper temprano, llegábamos súper tarde a la casa y este tiempo de pandemia nos detuvo. Por fin pudimos compartir en nuestra casa. De hecho, a veces teníamos tiempo que nunca veíamos y fue como darnos cuenta que Dios también estaba llamándonos a tener ciertas pausas, pero también ciertas situaciones que uno dice como no pensé que pudiera tenerlas, ¿cierto? Ahora, la palabra hebrea para servir significa entregarse, adorar, ¿cierto? Cultivar, entregarse a uno mismo por otro. Son como estas palabras también, habla del servir a Dios como algo consagrado, algo apartado. Y es que esta palabra viene también de una palabra griega que es diáconos, ¿cierto? Y significa servidor. Ahora, la diaconía o el diaconado se desarrolló desde el tiempo del mundo griego y de este tiempo antiguo donde se tenían personas que le servían a otras, que le servían, digamos, que no solo como esclavos, sino en oficios varios y todo. Pero esto pasó para que hubiera como un orden, había señores, ¿cierto? Se le llamaba señor a la persona que contrataba y los otros eran pues siervos. Ahora, hay algo bien interesante que nos da la palabra, ¿cierto? En Mateo 20:28 y dice, y el contexto cultural en que Jesús se refiere a sí mismo como el que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y esto es revolucionario porque alguien que venía a ser el Señor, dice la palabra que se despoja para servir a otros, para entregarse a otros. Y es que, si ustedes se acuerdan, en la última cena, Jesús tuvo algo bien especial, un acto bien especial. ¿Y cuál fue? Lavar los pies de sus discípulos. Siguió sirviéndole. Esto era una tarea específica de una persona que a veces se encontraba, antes de entrar, se encontraba para lavar las manos y lavar las manos a las personas y los pies para que pudieran entrar a la casa limpios. Y esta tarea la hizo Jesús y de alguna otra manera empieza a cambiar todo el sentido de la palabra. Incluso a mí me habla mucho del cómo debemos presentarnos delante de otras personas. Y es que el conocimiento o lo que sabemos o lo que hemos estudiado no nos puede poner en un punto muy alto cuando hablamos de las cosas de Dios. Y entonces la pregunta aquí que viene es, Jesús, ¿cómo hace todo esto? ¿Cierto? Porque aparte de que le lava los pies, esto aparece en Juan 13:14, que le lava los pies a sus discípulos y le dicen que les va a lavar los pies. De hecho, aparece este contexto, pero también Pablo habla de que Jesús dice que siendo de condición divina se despojó a sí mismo tomando condición de siervo en Filipenses 2:6-7. Y a mí me empieza a cuestionar cuántos de nosotros o hasta yo mismo a veces no nos despojamos, no de esa condición divina, pero sí de nuestra condición de estoy trabajando, de estoy ocupado, de no tengo tiempo, ¿cierto? De hecho, como que se nos quita el cassette y empezamos a ver que pareciera que esta labor es solo para gente exclusiva o para gente que tiene un don increíble, ¿cierto? Y yo quiero llevarte a algo bien importante y es que nosotros somos la extensión de la mano de Dios. Ahora, ¿qué significa servir a Dios? Entonces lo que yo les digo, a menudo uno siente que eso es solo para los pastores o para los líderes o para los que tienen un poder más alto o un lugar más alto, ¿cierto? Pero cuando vemos lo que hace Jesús, creo que, yo no sé si a ti no te pasa, pero a mí me cuestiona muchísimo. Y es que entonces, ¿dónde está nuestra posición? Y es que nosotros debemos entender que el Señor se prestó para que entendiéramos y nos dio un ejemplo claro de cómo servir. Y Él
haciendo estas cosas se entregó por completo. Ahora, es por esto que nosotros debemos buscar cómo servirle. Ahora, no es exclusivamente pues de una iglesia o tiene que ser ese campo, pero ahora las iglesias, Dios permitió que se levantaran también ministerios en el cual les servimos. La misma palabra habla que Dios da ministerios a las personas, ¿cierto? Tú, ¿cómo te estás involucrando en tu iglesia? ¿Cierto? Y a menudo creemos que no somos importantes o que no somos indispensables o que no necesitamos estar allí, ¿cierto? Pero ojo, el Señor sí nos está llamando y algo que pasa muy especial es que Jesús le creyó a Dios y no le creyó a Dios en la parte de soy un Dios, sino le creyó a Dios en que Dios es amor. Y amor debe ser la palabra que nos lleve a servir con convicción, con pasión, con entrega, ¿cierto? Ahora, es por esto que además de las personas que se dedican a hacer toda esta labor pastoral y de liderazgo, uno diría, tienen todo el tiempo, pero no es así. Muchos de ellos están ocupados. De hecho, muchos pastores conozco que tienen empresas, que trabajan, pero no se olvidan de la labor. De hecho, en la iglesia donde pertenezco, el pastor que está a cargo de mi vida, pues, ese pastor tiene algo bien especial y es que Dios lo llamó, pero antes tenía su empresa y Dios fue el mismo el que lo llamó y lo apartó y ahora sirve en la iglesia a tiempo completo. Pero ustedes no se imaginan, es un hombre que va de aquí para allá y va haciendo. Ahora yo te invito a que te sumerjas y le permitas a Dios mostrarte en qué puedes servir. Dios nos dio talentos, Dios nos dio dones en los cuales de verdad que otros pueden ser edificados. De hecho, el hecho de que tú estés en tutoriales cristianos, de que seas un estudiante, nos indica que Dios nos está utilizando no solo para servirte a ti, sino que de alguna otra manera somos edificados con tu vida también. Así que sumerjámonos en qué el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y es que a veces el servir se nos vuelve de hoy sí puedo, pero mañana tal vez no. Imagínate en la empresa decir eso. Hoy vengo a trabajar, pero mañana no puedo porque tengo otras cosas que hacer. ¿Qué te van a decir, cierto? Si entendiéramos que nuestra labor y nuestro compromiso realmente es con el Padre, creo que nos despojaríamos incluso de pensar que no tengo tiempo, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos llamados como cristianos o como seguidores de Cristo a hacer, a llevar la buena obra, ¿cierto? A compartir la palabra, pero también a servirle a otros. ¿Y cómo nos volvemos servidores o cómo podemos servir a Dios? Porque no es solamente exclusivo de lo que les digo, los dones de la iglesia, sino también ayudando a otros. Y es que la palabra de Dios dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Guárdese sin mancha del mundo, dice Santiago 1:27. Y si se dan cuenta, es una acción, hay que hacer, ¿cierto? De verdad, hay que movernos, hay que entrar en compasión. Así que podemos también usar los dones y talentos que Dios nos dio. Hablar del amor de Dios a otros. Ese regalo que tú tienes allí, eso que tú sabes que, uy, gracias Dios, porque si yo no te tuviera a ti, no sé dónde estaría. Creo que eso que Dios ha cultivado en tu vida, deberías cultivarlo en otros. Así también le sirves al Señor. También puede ser orando por otros. Y es que la oración, dice la palabra que la oración del justo, ¿cierto? Y yo te invito a que ores. A veces, como lo aprendí en estos días, a veces sí, a veces no tenemos mucho dinero o muchas cosas, pero a veces el interceder por otros vale más porque mueve la mano de Dios para que obre sobre esas circunstancias. También haciendo misiones, ¿cierto? También sanando, y es que sanando no significa que yo no soy médico y pues no tengo la habilidad, no, pero sabes que a veces una palabra, un abrazo, ¿cierto? El escuchar ayuda a sanar más de lo que tú te imaginas.
dando a otros. Si Dios nos ha bendecido, tenemos la oportunidad de dar a otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ser bendecidos para bendecir, ¿cierto? Así que no negándonos a nosotros mismos como que este es mi problema, esta es mi circunstancia, este es mi mundo, sino que dice que la palabra dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto está en Lucas 22:27. Y es que Jesús nos muestra y nos revela que no hay mayor intención o que no hay mayor gesto que agrade al Señor, que nosotros nos demos a otros, que nosotros sirvamos a otros. Y allí donde tú estás, en la iglesia donde Dios te puso, en el lugar donde Dios te puso, en el trabajo donde Dios te puso, corre esa milla extra, permítete, o como lo decimos, déjate usar por Dios para servirle a otros, para que transformes el lugar en donde tú estás, para que tú avives la llama de aquellos que necesitan ese fuego y esa pasión, para que tú enciendas esa razón de ser cristiano. Y es que el cristiano no es aquel que es perfecto, pero cristiano realmente es aquel que puede hacer la voluntad del Padre, aquel que le obedece. Y Dios nos llama a esto, al servicio, a entregarnos. Entonces yo te invito que si tú no tienes claro cómo servirle al Señor, bueno, yo he dicho muchas formas en las que puedes hacerlo, pero otra cosa en la que puedes de pronto buscar dirección de Dios es pidiéndole a Él mismo. Dile, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo servirte? Me pusiste en esta iglesia. ¿Cuál es la necesidad, cierto? Allí te lo prometo, Dios hará algo, porque Dios es especialista en escuchar nuestras oraciones. Así que yo te invito que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos, puedas pedirle a Dios conmigo que nos dé esa dirección. Así que, Padre, hoy te pedimos, Dios, de manera especial, Señor, que nos guíes, Señor, que nos hables, nos digas dónde es nuestro campo de acción, en dónde podemos servir. Señor, permítenos, Señor, que si es en la iglesia podamos, Señor, involucrarnos, Señor, y darnos el tiempo, apareja todo, Señor, circunstancias, todo, Dios amado, para que podamos servirte, Padre precioso. Si es en el lugar del trabajo o donde estudio, Dios, muéstranos a quién le podemos compartir la palabra, quién necesita un consejo, quién necesita un abrazo, Señor. Pero que no nos quedemos, Señor, sin hacer lo que tú nos llamas, Dios amado. Sabemos que esto enriquecerá nuestras vidas, Padre, y por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esto era lo que quería compartirles, así que sirvámosles a otros, permitamos que la palabra de Dios trascienda muchísimo más en nuestras vidas. Permite que cada día el Señor pueda hacer algo con tu vida y te lleve, como dice su palabra, de gloria en gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por este tiempo y gracias a todos los que se conectaron. De verdad que sí nos alegra. No olviden que este es un espacio para ustedes, para nosotros y para esta comunidad de tutoriales cristianos. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Qué gran palabra la que Dios acaba de darnos. Ha sido una bendición tener a Mike con nosotros el día de hoy. Quiero recordarte que el jueves a las 9 p.m. hora tenemos nuestro podcast Behind the Curtains, también con un invitado súper especial, así que quiero invitarte a que no te lo pierdas, que estés súper pendiente también de nuestro contenido en Instagram, en redes sociales, y gracias por haberte conectado el día de hoy, que tengas un buen resto de semana y nos vemos a la próxima. Un gran abrazo, bye.